Hay dolores que no se ven, pero queman por dentro como si fueran fuego líquido. Dolencias que no aparecen en análisis médicos, pero que van consumiendo a la persona desde adentro, en silencio, sin testigos. La adicción nace ahí, en ese territorio invisible donde el alma empieza a fracturarse. Muchos piensan que la adicción es un acto de debilidad, un error moral, una falta de disciplina. Pero esa explicación solo la repite quien jamás ha tocado el nivel de vacío que toca un adicto. Carl Jung entendía algo que la mayoría todavía no logra ver, que detrás de toda conducta compulsiva hay un alma gritando «mírame». No es la sustancia, es la herida. No es la conducta, es la desconexión. No es el vicio, es el intento desesperado de volver a sentir algo que parezca vida. Porque nadie se destruye por placer. Nadie se pierde voluntariamente. Nadie toca fondo porque quiere. La adicción es un intento. Distorsionado, sí, pero intento al fin. De aliviar una fractura que la conciencia no sabe cómo nombrar. Es una búsqueda torpe de lo sagrado. Un ritual moderno sin ritual. Una ceremonia sin guía. Una plegaria lanzada a un cielo que el individuo ya no sabe si existe. Jung siempre insistió en que lo que llamamos problemas del comportamiento son en el fondo mensajes simbólicos. Son expresiones de algo más profundo, más amplio, más inconsciente. Y cuando la vida pierde sentido, la psique busca compensarlo como puede. Algunos encuentran refugio en el arte, en el amor, en la espiritualidad. Otros simplemente no tienen herramientas. Y lo que en unos se vuelve creatividad, en otros se convierte en adicción. No porque lo elijan, sino porque no saben cómo sostener su propio peso interior sin anestesia. Vivimos en una cultura desconectada del alma. Una cultura que exige productividad, imagen, perfección, pero nunca pausa, nunca introspección, nunca silencio. Un mundo que ya no ofrece símbolos para sostener la existencia, sino distracciones para olvidarla. Y cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa por fuera y demasiado vacía por dentro, la adicción aparece como un refugio temporal, como un paréntesis de alivio, como un intento de apagar la angustia que nadie ve. Pero la adicción no es solo refugio. También es advertencia. También es una puerta. Jung decía que los síntomas son caminos hacia la transformación si sabemos escucharlos. La adicción no quiere destruirte, quiere mostrarte algo. Quiere llevarte a la raíz de tu herida. Quiere obligarte a confrontar ese dolor que enterraste hace años. El dolor que evitaste, que callaste, que maquillaste, que racionalizaste. La adicción es, en el lenguaje del alma, una señal de que algo profundo necesita ser rescatado. No estás roto, estás desconectado. No eres débil, estás perdido. No eres vicioso, estás buscando. Y justamente por eso, por esa búsqueda silenciosa y desesperada, la adicción se convierte, aunque duela, en el comienzo de un camino. Un camino que no se recorre con fuerza de voluntad, sino con verdad. Un camino donde lo que más miedo te da es exactamente lo que más libertad puede darte. Un camino donde tu sombra, en lugar de destruirte, puede convertirse en tu maestra. Porque antes de la caída viene el grito, antes de la transformación viene la fractura, y antes de que puedas renacer, tienes que escucharte de verdad. A primera vista, la adicción parece un simple problema de voluntad. Parece que la persona debería poder controlarse, detenerse, cambiar, poner de su parte. Pero esta visión es superficial, limitada, incluso cruel. Carl Jung, uno de los mayores exploradores del inconsciente humano, entendía algo completamente distinto. Detrás de cada adicción existe una historia que no ha sido escuchada, un vacío que no ha sido llenado, un alma que está buscando algo que perdió hace mucho tiempo.
Para Jung, el adicto no era un pecador ni un débil, sino alguien desconectado de su propio centro interior, un ser fracturado entre lo que es y lo que anhela profundamente ser. Se atribuye a Jung una frase que resume toda su visión. Ningún adicto se cura si antes no encuentra una experiencia espiritual. No se refería a religión ni a dogma. Se refería a sentido, a volver a tocar algo vivo dentro de uno, a recuperar la coherencia interna que se perdió en algún punto de la historia personal. Porque lo que realmente destruye no es la sustancia, es la distancia entre tu vida y tu alma. El adicto no busca una droga, busca lo que la droga simboliza: alivio, pertenencia, silencio interior, poder, consuelo, olvido, una tregua con su propio sufrimiento. La sustancia, el comportamiento compulsivo o la obsesión no son el centro del problema. Son atajos, herramientas torpes, intentos desesperados de calmar una necesidad más profunda. Jung decía que la adicción es la señal de que el alma está hambrienta. Hambrienta de autenticidad, de integridad, de verdad interior. Por eso el alivio dura tan poco. Porque el vacío al que intenta anestesiar no es físico, sino existencial. En una cultura desconectada de lo simbólico, donde lo espiritual se ha vuelto superficial, las mismas sustancias que antes eran rituales se transformaron en fugas, en escapes, en intentos de tocar algo trascendente, pero sin contención, sin guía, sin propósito. El resultado es siempre el mismo: fragmentación, culpa, repetición. Jung no veía la adicción como un simple comportamiento problemático, sino como un síntoma, un mensaje, el inconsciente gritando: hay algo dentro de ti que se rompió, hay una verdad que no has querido mirar, hay un dolor que pide ser escuchado. La adicción es, muchas veces, el sustituto de un símbolo perdido, porque Jung sabía que el ser humano no vive solo de racionalidad. Necesita mitos, historias, imágenes interiores que le den forma a su mundo emocional. Cuando esa estructura simbólica desaparece, la psique empieza a enfermarse, y la enfermedad se expresa en conductas compulsivas que intentan, sin éxito, llenar el hueco. Por eso Jung influyó tanto en el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson comprendió, gracias a él, que sin transformación espiritual no existe transformación real. La fuerza de voluntad por sí sola no basta. La lógica por sí sola no basta. Porque cuando un adicto vuelve a consumir, no lo hace desde la lógica. Lo hace desde una parte interna que opera por debajo de la conciencia. Y esa parte es lo que Jung llamó la sombra. La sombra contiene impulsos reprimidos, emociones no expresadas, traumas no elaborados, rabia, miedo, tristeza, vergüenza, deseos prohibidos, versiones de uno mismo que fueron rechazadas para poder sobrevivir emocionalmente. Lo que se reprime no desaparece, se distorsiona, se esconde, y luego empieza a controlar desde abajo. La adicción es, muchas veces, la voz de la sombra intentando salir a la superficie. El individuo cree que está luchando contra una sustancia, pero en realidad está luchando consigo mismo. Es un conflicto entre dos fuerzas internas: la parte que quiere control, estabilidad y orden, y la parte que arrastra heridas antiguas y dolor sin procesar. La sustancia, entonces, funciona como anestesia psicológica. No cura, tapa, no resuelve, silencia. Muchos creen que dejar el consumo resolverá el problema. Pero incluso después de abandonarlo, aparece ansiedad, irritabilidad, tristeza profunda, vacío. ¿Por qué? Porque la sustancia no era el problema, era la muleta. Mientras la sombra permanezca sin integrar, seguirá generando síntomas. Y aunque desaparezca una adicción, aparecerá otra. Del alcohol a la comida, de la comida al sexo, del sexo al trabajo, del trabajo al juego, del juego a relaciones destructivas.
Porque el patrón no está afuera, está dentro. Sanar no es ser fuerte, no es tener disciplina férrea, no es dejar de consumir. Sanar es otra cosa, aceptar lo reprimido, mirar las heridas que llevas evitando, abrir espacio para el dolor que nunca expresaste. Cada adicción quiere decir algo sobre abandono, trauma, carencias afectivas, soledades profundas, memorias que quedaron congeladas en el tiempo. Y Jung insistía, la verdadera transformación no nace de la voluntad, nace del sentido, de una experiencia interior que reorganiza toda tu percepción de ti mismo. Algo que no se explica con palabras racionales, más bien un instante de verdad, un sueño revelador, un encuentro, un símbolo que se vuelve centro. Cuando esto ocurre, la psique deja de buscar anestesia y empieza a buscar coherencia. La vida deja de ser huida y empieza a ser camino. La sombra deja de ser enemiga. Se convierte en guía, en fuente de energía. Y donde antes había vergüenza, aparece honestidad. Donde antes había compulsión, aparece elección. Donde antes había caos, aparece dirección. Para Jung, el alma sana cuando encuentra un símbolo vivo que reorganiza todo el interior. Ese símbolo no se busca desde la mente racional. Aparece. Surge cuando el dolor es escuchado sin juicio, cuando la persona deja de huir de sí misma. Y entonces, lo que parecía una historia de fracaso, se convierte en una iniciación. Lo que parecía oscuridad absoluta, se convierte en tierra fértil donde germina algo nuevo. Jung lo expresaba con una claridad radical. No es el castigo lo que transforma, es el sentido. La adicción no es el final del camino, es el comienzo. Es una llamada, una señal de que algo dentro de ti quiere renacer. No es una maldición, es un portal. El dolor es la iniciación, el vacío es el maestro, la sombra es la puerta, el símbolo es el mapa. Sanar no es volver atrás, es nacer de nuevo. Cuando encuentras tu verdad, tu propósito, tu centro, tu símbolo interior, la necesidad de escapar se disuelve. La vida deja de ser un campo de batalla contra ti mismo y se convierte en un proceso de integración, de madurez, de autenticidad, de libertad interior. No se trata de volverte perfecto, ni de borrar tu pasado. Se trata de comprender que incluso lo que más te destruyó fue, en el fondo, una búsqueda de algo sagrado. Y ahora lo sabes. Dentro de ti no había un enemigo. Había un alma hambrienta de sentido. Y cuando empiezas a escuchar esa voz silenciosa, todo cambia. La adicción deja de ser prisión y se convierte en mensaje. Deja de ser vergüenza y se convierte en verdad. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en maestro. Porque Jung lo vio una y otra vez. La psique humana no está intentando destruirte. Está intentando despertarte. Si algo en este mensaje resonó contigo, si tocó alguna parte silenciosa dentro de ti, te voy a pedir algo muy sencillo. Dale me gusta, comenta o suscríbete. No por el algoritmo, por ti. Porque es un gesto simbólico, una forma de decir, estoy empezando a escuchar lo que hay dentro. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharte. Nos vemos en el próximo paso del camino.